Bueno, buenos días para todos. Como decía al principio, estoy muy feliz de pensar que seguimos con el ciclo, que hay caras conocidas que se conectan todos los jueves y que esos vemos que lo que quiere decir es que se lo están disfrutando al máximo. Yo quiero saludar muy especialmente a Nicolás Morales, el director de publicaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo conozco a Nicolás desde hace muchos años, yo creo que casi desde la fundación de Siglo del Hombre, hace casi 30 años. Él dirigía la revista del IEPRI, la revista de estudios políticos. Yo pienso que Nicolás es uno de los editores primero más críticos, que eso se necesita como editor, talentoso por supuesto, y arriesgado. Es un editor de los de mayor trayectoria en Colombia como editor universitario y yo admiro mucho que en medio de la edición universitaria se puedan hacer cosas distintas, porque entiendo perfectamente que la edición universitaria tiene unos parámetros, está uno dentro de una institución que tiene unas reglas de juego, que no es tan fácil, no es tan dúctil, y sin embargo Nicolás ha logrado hacer cosas supremamente interesantes. Yo pienso que Nicolás es un ser que rompe esquemas y este ciclo es eso, ¿no? Es pensarse de otra manera muy distinta lo que hemos venido metiendo en casillas desde toda la vida, ¿no? Entonces, qué rico, Nicolás, tenerte acá, bienvenido, será un gusto verte y yo sé que nos vas a plantear temas y miradas muy interesantes sobre el tema del ciclo, que ya no vamos a decir de qué se trata, porque ya sabemos. Un abrazo, Nicolás. Me pongo... Gracias, Emilio. Gracias. Bueno. Bueno, y gracias, Emilia, Nicolás. Yo creo que el reto siempre de estas conversaciones está en que podamos vincular lo que hemos dicho en encuentros pasados con la nueva conversación. En esa medida, Nicolás y a los que quedan les va un poquito más duro porque el reto siempre ha sido, bueno, ¿qué falta por decir que no se ha dicho o cómo debatimos el pasado? Y cuando digo debatimos el pasado, creo que también empiezo a hablar de un tema muy importante de este ciclo y es el cumpleaños número 30 de Siglo. Creemos que una forma en la que Siglo puede celebrar es a través de conversaciones, porque eso se trata nuestro objetivo de la comunicación social del conocimiento. Estamos para conversar, entonces recuerden que el chat hace parte de la conversación, es la tercera persona. Nicolás y yo hemos preparado algunos temas, yo seré la mediadora para que Nicolás sea muy crítico en esta conversación, pero realmente ustedes hacen parte de cómo vamos a recorrer este tema hoy. Bueno, ahí están dejando algunos temas para el siguiente ciclo. Gracias, Luis Fernando. Entonces, Nicolás, voy a traer algunos temas del pasado hoy y después vemos el video. ¿Les parece? Entonces, del encuentro pasado con Periférica dijimos algunas cosas que creo que es importante recoger. Primero, hablamos de la no ficción como un espacio donde podemos recrear la historia. La podemos recrear a partir de testimonios, porque los testimonios de estas personas que hicieron parte de algún hecho histórico nos permite darle sentido a las cifras. A veces nos perdemos en las cifras y perdemos la noción de lo que ocurrió. Ahí la primera persona nos permite acercarnos a una historia vista desde otras miradas y romper esa historia con H mayúscula, que sería la historia oficial. También vimos cómo a veces hay investigaciones que personas, autores que escriben a partir de una investigación muy rigurosa, pero que después van desapareciendo en términos de las formas de investigación y aunque es un texto muy riguroso, no es la investigación lo que sale a la luz, sino la forma narrativa en la que se cuenta la historia. Y finalmente hablamos de una propuesta para nombrar la no ficción, que a mí me encantó personalmente y la creó Paca Flores, que es la no ficción desde Periférica como novela sin ficción. Entonces, bueno, hoy el reto es que vamos a empezar a hablar de la edición universitaria. Muchas veces se habla de no ficción y se deja de lado la edición universitaria.
Me pasa a mí muchas veces cuando me acerco a periodistas o los periodistas se acercan y me dicen, ay, ¿qué tienes de no ficción? Y digo, no, mira, está este libro de la Javeriana o del Rosario, tal. Y me dicen, no, no, pero no ficción. No, sí, es que esto es no ficción también. Entonces, creo que de ahí surge esta conversación y el video que les voy a mostrar ahora tiene mucho que ver con la conversación previa que tuve con Nicolás y que me hizo pensar en cómo hemos construido este país a partir de la no ficción. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla porque parte de la pregunta que les mandé ayer en el correo era como si tienen 5 libros en su cabeza que les haya permitido construir el imaginario que tienen de su propio país. En nuestro caso Colombia, pero sé que hay personas conectadas desde México y desde Perú. Entonces también amplío la pregunta a ustedes. Entonces, segundo. Y vamos con nuestro usual video. En la cantina el despecho sucedió esta gran historia. Lo que les vengo a contar lo recuerdo como si fuera ahora. Parece que fuera ayer, no se ha borrado de mi memoria. Domingo, Día de las Madres, del mes de mayo del 97. Los personajes de que hablo no corrieron con gran suerte. Nadie pensó que ese día se encontraran con la muerte. Estaba un hombre tomando ese domingo allí en la cantina. Estaba medio borracho y maldecía su propia vida. Esta noche echó la bala, si no les gusta, pues no más digan. En la mesa de enseguida había otro hombre tomando solo. Le dijo, querido amigo, yo lo acompaño, quiero ser su socio. Vamos a tomar los dos, en esta mesa estamos solos. Luego de estar bien tomados, se sacaron los cueros al sol. El uno decía al otro, vamos a hablar de nuestro patrón. No andemos con maricadas, no habrán secretos entre los dos. A mí me apodan el perro y mi patrón es Carlos Castaño. Soy muy bueno para el tiro y no hay forma de negarlo. Vengo desde Montería y no lo niego, soy un paraco. Ahora me toca a mí el turno, el otro le contestó. Mi patrón se llama Tiro Fijo y a mí me apodan el Camaleón. Soy guerrillero de las FARC, no se imagina con quién se metió. Se formó una gran
diferentes mandos. Esa historia fue en el sur de Bolívar. Allí quedaron dos hombres tirados. Y aquí termina el corrido del guerrillero y del paraco. No sé si alguno conocía este corrido. Nicolás, ¿tú lo conocías? Bueno, te doy la bienvenida a este ciclo con un corrido prohibido colombiano de Uriel Henao. Entonces, wow. Bueno, no sé si se animan los asistentes a describir un poco porque creen que escogí esta canción. Nicolás, no te habíamos dado la bienvenida oficial, o sea que no has quedado saludando en el video. Entonces, ya puedes saludar oficialmente a todos los participantes. No, pues muchas gracias por este espacio, pues estoy como muy emocionado porque es un espacio muy calificado, una cosa que no tenemos muy a menudo los editores universitarios en relación a públicos, digamos, de este género, y estoy pues muy impresionado y asustado un poquito. Bueno, empezamos con este corrido y quería traerlo desde hace un buen tiempo, y Nicolás con sus preguntas sobre Colombia me dio el papayazo para ponerlo, y entonces se trata un poco de que pensemos por qué es relevante para esta discusión los corridos prohibidos. Por ejemplo, muchos de ustedes no lo habían escuchado, pero recordemos y echémonos un poquito para atrás cómo se transmitía la información en algún momento de la historia. No sé si recuerdan los juglares que iban de pueblo en pueblo o de un lugar a otro, llevando historias y contando las historias. Poco los corridos prohibidos o los corridos en general lo que han hecho es ser un medio para contar historias que pertenecen a un grupo y que no están dentro de los circuitos que de alguna forma muchos de nosotros estamos inmersos, pero ocurren. Los corridos han sido parte fundamental de la historia de México, y en Colombia, de alguna forma siempre le damos muchas cosas mexicanas, también se han convertido un lugar para que todos ciertos públicos puedan narrar lo que les pasa. Entonces, la historia del guerrillero y el paraco me parecía relevante, primero por su video, porque si ustedes lo ven, utiliza imágenes de archivo, ¿no? Es muy particular como Uriel Henao, dentro de su historia de qué ocurriría si en una cantina, en la cantina del despecho, se encuentra un guerrillero y un paraco, ¿no? Y empieza a ambientar toda la historia a través de archivo. Y él mismo dice, bueno, juguemos a construir un espacio verosímil de esta historia. Y lo más interesante de este corrido es lo que pasa después del corrido. Fue tan popular el corrido que en un punto se consideró que esta historia era verdad. E incluso hay gente que no sabe si ocurrió o no ocurrió. Y ha habido un grupo de personas buscando la cantina del despecho. Y ahora ya existe la cantina del despecho. Alguien creó la cantina del despecho y se dice que ahí se murió un guerrillero y un paramilitar, porque se encontraron. Entonces, cómo a partir de la música popular y de las expresiones artísticas se construyen realidades, y al final ya no importa si eso no es verdad, sino que simplemente este corrido nos narra las tensiones de Colombia entre grupos armados en diferentes territorios. Entonces, Nicolás, tus impresiones. Digamos, una parte fundamental de lo que ha sido la edición universitaria es trabajar un poquito el corrido paralelo de la nación. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con eso. E incluso hace algunos años nosotros en la editorial Javeriana sacamos un libro que se llamaba El exterminio de la isla Papayal, que era como el relato etnográfico de un despojo por parte de paramilitares en una región muy importante colombiana. Y un poco lo que aparecía en los relatos de las personas que estaban en el libro era esto mismo, era cómo se sentían ellos mismos partes de un corrillo que no le importaba a la nación y que solo le importaba al investigador que estaba trabajando ahí, y por eso se sentían muy intrigados estos campesinos
de por qué un etnógrafo quisiera relatar una masacre tan importante como la de Papayal, una masacre muy importante, pues, de comienzos del siglo, y que dio pie a ese libro. Y eso fue muy bonito. Y en el lanzamiento que hicimos en Cartagena, uno de las víctimas, digamos, fue y que relató, y era muy en este tono. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? El exterminio de la isla Papayal, Ajá. de Juan Felipe Robledo, que es un etnógrafo jurídico, digamos, porque esto es una trama jurídica que hace que un montón de campesinos tengan que desplazarse a favor de unos terratenientes ligados con sectores paramilitares del norte de Colombia. Entonces me llamó la atención y me acordé del libro, como Sí, este mismo relato un poco en corrido, pero paralelo, como tangencial, ¿no? yo creo, acá uniéndolo con lo que nos decía Luis Fernando, es que este tipo de narrativas empiezan a construir la memoria histórica del país, ¿no? Y también nos permite discutir cómo se construyen vehículos para llevar la información a diferentes nichos. Claramente este es un nicho de la cantina El Despecho y muchos de ustedes no lo conocían, pero la no ficción también tiene sus propios nichos. Y ahí quiero, Nicolás, que empecemos a conversar un poco de eso que tú me dijiste la primera vez que hablamos, y fue la relación entre la construcción de imaginarios de nación y la no ficción en Colombia. ¿Cómo ha sido esa relación? Sí, tiene que ver con el peso específico que tiene la edición universitaria en Colombia y en América Latina. Hace 30 años la edición universitaria estaba bastante localizada en unos muy pocos fondos editoriales universitarios, y hoy, ustedes saben, Colombia cuenta con más de 70 editoriales universitarias establecidas. Pero una pregunta que evidentemente que me hizo María Elvira es cómo se construye la nación a partir de la edición universitaria, y uno tiene esa pregunta en el centro, porque lo que uno tiene digamos, como historia, es una historia más bien de estar siempre, siempre en los márgenes de una edición central que no era universitaria. La no ficción en Colombia es una no ficción creada desde los 80, de los 90, sobre todo con sellos muy grandes como Planeta, y más adelante a comienzos de este siglo con Random House Mondadori. Es mucho más complicada que esa, pero tiene que ver con una no ficción que está instalada en el imaginario de libreros, públicos, como una no ficción muy periodística, muy de grandes títulos importantes en términos de ventas, muy anclada en figuras importantes como Germán Castro Caicedo, como una serie de periodistas que han hecho Silvia Galvis, Donadío, etcétera, etcétera, y que tenía que ver con un relato construido desde el periodismo, alguno muy, muy, muy serio, otro no tanto, y con una gran capacidad para incluirse, digamos, en los imaginarios de los hogares colombianos. Digamos, un problema fundamental cuando uno está en un Transmilenio y está absolutamente lleno, y uno quiere saber qué lee la gente en Transmilenio, y yo siempre hago ese ejercicio de acercarme, porque yo cojo Transmilenio todos los días, es que está leyendo la gente, y les juro que yo creo que no habrá sido más de 2 o 3 veces en mi vida en los últimos 15 años que había personas con libros de la edición universitaria. Ustedes me van a decir, pero qué categoría tan rara tienes de muestra gigante, porque la mayoría de las veces o eran libros de tareas, El Príncipe, Maquiavelo, me toca leer Hobbes, o en una parte fundamental la Biblia, muchas veces, o el Nuevo Testamento, o en una tercera parte algunas novelas románticas o algunos bestsellers de literatura y ficción. Un ejercicio muy interesante que si ustedes quieren entender, digamos, cuáles son como las novelas que han constituido la identidad nacional, es el ejercicio que hizo la Universidad Tecnológica de Pereira con La Patria, hace unos 3 o 4 años, tal vez ustedes lo tienen en la cabeza, que es, le preguntan a un montón de profesores de literatura en Colombia cuáles son las 50 novelas más importantes. Ellos hacen un listado. Y yo hice varias columnas de prensa en Arcadia sobre el valor de ese listado, porque había cosas muy raras. Digamos, García Márquez no estaba en tan buenas posiciones como lo estaban otros,
había unos novelistas un poco olvidados, había novelas absolutamente desconocidas que fueron citadas por varios profesores y que no habían sido reeditadas, ejercicio por el cual la Universidad de los Andes después reeditó algunas de las novelas que estaban en ese listado, etcétera, etcétera. Y un poco lo que yo me preguntaba también es en relación a la no ficción, si uno hiciera el mismo ejercicio que no se ha hecho, de los 50 libros, ¿cuántos libros de edición universitaria estarían en los 50 libros de no ficción más importantes? Uno podría decir que la no ficción está constituida por muchos, muchos libros de empresas comerciales y algunos libros de la edición universitaria, pero no se sabe muy bien cuántos. Porque en el imaginario sigue funcionando las categorías esenciales de que la edición universitaria es una edición, uno, súper especializada, de nicho, y que no trabaja, digamos, con públicos muy grandes. Y en el fondo, muy en el fondo, y esto es lo que es fascinante, es que tienen razón. Es que tienen razón. Bueno, Nicolás, antes de que empecemos con esto, que ya me emocioné, me voy a volver un poquito porque me hiciste pensar en una pregunta y se la hago a todos. Si tú tuvieras, bueno, no sé si una librería, pero ¿dónde clasificarías la Biblia? ¿En ficción o no ficción? Me quedé pensando. Ay, qué pregunta, Dios mío. Y además, En los dos. como el editor de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, en no ficción iría. Yo creo que iría un poquito en la no ficción y un poquito en la ficción, porque no hay nada más fascinante que los relatos del Viejo Testamento. Pero yo creo que un poco, en el fondo, la pregunta sobre la categoría de dónde se ponen los libros es muy interesante sobre eso que tú has dicho. ¿Dónde se pone la edición universitaria en las librerías? Y hay muchas librerías que tienen, digamos, la problemática de no saber dónde poner los libros muy académicos, ¿no? Exacto, entonces, pues vámonos de una con esos estereotipos que hacen que se pongan los libros en un lugar y en otro de las librerías, y me robo tus palabras, y lo peor, abro comillas, es que tienen razón de esos estereotipos. Entonces empecemos y cuéntanos, y de hecho me encantaría reconocerlo y que todas las personas que de pronto no son de Colombia no lo saben. Nicolás escribió durante mucho tiempo su columna en Arcadia, y ahora lo seguimos en Facebook, sus lectores. Entonces, siempre con un ojo muy crítico, y una de las cosas más bonitas de esta conversación que he tenido contigo, Nicolás, es tu capacidad de salir un poco del amor profundo de tu rol y ser crítico con todo lo que tiene que ver alrededor de la edición universitaria. Entonces, nos entregamos a tu mirada crítica sobre el asunto. Gracias, no, pues bueno, un poco el asunto fundamental es que, digamos, una cosa importante que decir es que hace 20 años la edición universitaria no tenía un puesto en la junta directiva de la Cámara del Libro. Y déjenme decirles, esto es muy interesante como relato, porque es el relato de qué tan importante es la edición universitaria en el imaginario del sector editorial. Por mucho tiempo no teníamos representante, y hace algunos años, digamos unos 15, Enrique González, que fue uno de los directores de más larga data de la Cámara, decidió que había que poner a alguien de la edición universitaria porque empezó a mirar que en el registro del ICBN la edición universitaria crecía como espuma. Es decir, de unos 14 o 15 proyectos editoriales fundamentales que había en Colombia en los 90, pasamos a 73. Tiene que ver eso con una corresponsabilidad de la universidad en relación con la difusión del conocimiento. Tiene que ver con unas normas de rankings que hacen que las universidades tengan que tener aparatos de divulgación de lo que investigan. Y tiene que ver con una transformación fundamental de la universidad, de una universidad solamente de carácter docente, que es la universidad del siglo XX en general, a una, sobre todo del siglo XX, digamos, de inicios, a una universidad que investiga y que tiene que investigar si quiere ser considerada como universidad bajo los parámetros internacionales. Y eso desconstruye todo, porque lo que hace es que muchos rectores empiecen a decir, pues pucha, esa vaina de fundar editorial toca rápido, ¿no? Porque ya vi que en el criterio A o 4 o 5 de determinado ranking o de determinada exigencia internacional hay que tener editorial. Entonces rápido, consígame un editor y que armen los sellos, las colecciones, démosle algo de plata, etcétera, etcétera.
Una cosa fundamental es que cuando uno establece la identidad de la edición universitaria, lo primero que nos viene a la cabeza es una cosa muy densa, ¿no?, en relación a los contenidos. Porque el investigador siempre tiene, digamos, una manera muy ortodoxa de pasar los datos bajo unos estándares metodológicos, de orden de escritura, etcétera. Es decir, no hay formas muy ligeras de pasar el conocimiento. Y les voy a contar una anécdota. Vamos con las anécdotas, son muy chéveres. Eso. Arranca, viene una niña hace unos 3 meses, me pide cita, no la conozco, no es profesora de la Javeriana, y me dice que quiere hablar conmigo 10 minuticos. Yo la atiendo, no tiene cita, la atiendo rápido, y le digo, ¿qué se te ofrece? ¿Qué te puedo ayudar? Me dice, pues acabo de llegar de mi doctorado de Alemania y escribí una historia del fútbol femenino. Yo entré en pánico, digo en pánico porque lo primero que dije fue, pucha, ¡Wow! no hay mejor momento para publicar una historia del fútbol femenino en Colombia que este. ¿Por qué? Pues ustedes lo saben muy bien, yo no soy hiper futbolística, pero veo la prensa, veo los noticieros y veo que la selección femenina tiene mucho más éxitos que la selección masculina. Y veo que el fútbol ya tiene un pequeño espacio en las televisoras. Y veo que transmiten la final del fútbol femenino, ¿no? Eso no pasaba hace 10 años. Nadie sabía de ellas. Esta chica se sienta y me cuenta una historia del fútbol femenino en grandes titulares y casi me hace llorar. Porque les cuento que las protagonistas de esas primeras selecciones nacionales de mujeres hoy son mujeres completamente olvidadas, en roles muy periféricos, algunas celadoras, otras señoras que están pensionadas y que están completamente olvidadas, viviendo solas o en familia, pero sin ningún registro de ningún tipo. Y eso me pareció fascinante. Primera cosa que hace el editor universitario. El editor universitario dice, acá hay un tema en potencia, pero no puede ser un tema. La primera pregunta que le hago, y vean cómo es de interesante esto, es, ¿alguien ha sacado una historia del fútbol femenino? Y la respuesta es sí. Una editorial como Planeta sacó una cosa periodística de la selección femenina de fútbol durante los últimos años, hecho un poquito a las patadas, como el fútbol, y vendido más o menos bien por parte de un periodista, no recuerdo ni el nombre, ni siquiera quise averiguar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ese libro ya estaba entre los anaqueles, ese libro ya está en las bibliotecas. Si uno pone historia del libro del fútbol femenino, ya encuentra un libro de un periodista que hizo 9 entrevistas, buscó algunos datos, le dieron alguna información y montó un libro. La diferencia fundamental de la edición universitaria en Colombia es que esta niña que hizo un doctorado se sometió a las reglas del doctorado en historia. Y el doctorado en historia es esencialmente un ejercicio de, digamos, de juicio metodológico, de archivo, de buenas fuentes, de suficiente engranaje en investigación de archivo y de entrevistas, no una o dos, sino 40 buenas entrevistas a protagonistas del fútbol femenino del siglo XX. La diferencia en el abordaje de la edición universitaria del problema es que, claro, se convierte en un libro grande, de 500 y pico de páginas, con un aparato teórico, inspirado en teóricas que han trabajado el tema del deporte femenino, inspirado en feministas que han trabajado el problema del ocultamiento del fútbol femenino en el mundo entero, inspirado en una historia del entretenimiento en Colombia. Y eso hace que el libro tenga otra capacidad y otra interlocución. Un poco el problema de la edición universitaria es que al construir este libro puede pasar, y ustedes lo tienen, seguramente les ha pasado en su propia vida, que cuando yo tengo este libro en mi stand de la Feria del Libro, el abordaje de una persona que entra al libro y le interesa el fútbol femenino, pero no tiene, digamos, todo el aparataje, o las lecturas previas conceptuales. O el interés en una, digamos, historia más ortodoxa, va a tener algunas dificultades. Y les voy a contar una segunda anécdota, que es el problema
de cuando una persona que no viene del mundo universitario se interesa en un libro universitario. Ahí hay una cosa muy complicada para el editor universitario, porque yo estoy en el stand de la Feria del Libro, yo veo que ese señor o esa señora ven el libro de la edición del fútbol femenino, yo veo que le dicen al hijo que quieren esencialmente ese libro porque les parece que es interesante, y en el momento yo ataco, digamos, o le digo a la persona, ¿está seguro de que usted quiere comprar este libro? Vean qué potencia del editor que se siente asustado porque cree que su libro es demasiado de nicho y sospecha que esa persona está buscando es un libro más del periodismo o superficial. Ahí todos estamos equivocados. Uno, no sabemos si la persona en realidad quiere realmente comprar ese libro y lo que está y se va a atrever a leer esa empresa de un libro universitario. Dos, estoy siendo completamente condescendiente con una industria editorial que ha hecho superficialmente las cosas, que es un poco la no ficción. Y yo digo una cosa, por eso me gustó ponerle a esta charla la verdadera no ficción, porque en el fondo, con excepciones importantísimas y no tan excepcionales, la no ficción ha construido un relato de libros relativamente precarios en Colombia. Y esa sensación la tengo para todos los temas. Lo que pasa es que ha sabido construir narrativas y las ha vendido bien. Y las ha vendido bien. Entonces, cuando la edición universitaria, que también tiene miles de problemas y que tiene miles de libros malos también, construye narrativas que tratan de competir con las narrativas de la gran industria comercial, nos chocamos con muchos problemas que tenemos y problemas que tienen que ver con el orden de la intencionalidad. María Elvira, ¿yo puedo seguir contando anécdotas o no? Sí, pero espérame algo, recojo algunas cosas. Entonces, has hablado de ciertas características de la edición universitaria que me parece importante resaltarlas. Uno, rigurosidad. Rigurosidad en los procesos de investigación, rigurosidad en la manera como se trata de transmitir la información, pero también has hablado de cómo hay una percepción sobre el propio contenido del editor y de quienes se acercan a él, ¿no? Entonces ahí empezamos a deconstruir lo que estamos tratando de hacer, el imaginario que existe de la edición universitaria. Entonces llega esta doctora a tu oficina y te dice, quiero publicar el libro, investigué un montón este tema que me apasiona y me apasionó tanto que decidí como investigadora dedicarle 5 años de mi vida a un tema, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado con este libro? O sea, finalmente, ¿va a salir? ¿No va a salir? Claro. La edición universitaria, digamos, tiene... todavía no te doy el título de fútbol femenino porque no salen 2 o 3 meses el libro. Digamos, un poco la orientación que tiene en el sentido de, yo detecto un tema bandera. La edición universitaria está llena de temas de nicho, de públicos pequeños, y eso no es un pecado. Cuando yo tengo un rector, y siempre me pasa, que empieza a preguntarme por qué vendemos tan poquito, empiezo contándole una pequeña anécdota, y es una anécdota en relación con lo puntual que a veces se vuelven los libros de la edición universitaria colombiana, y que tienen, digamos, un instrumental de públicos muy segmentados. Y les voy a contar una anécdota muy pequeña. Vino un profesor médico a hacer un libro en la editorial de la Universidad Nacional de la Javeriana, que tenía la orientación de ser un libro sobre las enfermedades huérfanas. Y esencialmente sobre una enfermedad huérfana que se llama el síndrome de Usher. El síndrome de Usher es súper violento porque es un síndrome que ataca a adolescentes en una edad de entre 14 y 17 años y vuelve a los chicos sordos y ciegos. Fíjense el drama y la tragedia para una familia colombiana que de repente detecta que su hija de 15 años está perdiendo la visión y el oído. Y no tiene ni idea por qué. Hacer un libro de esos significó, digamos, una plata, un proyecto. Hicimos el libro, costó 30 millones. Y en el momento de terminar el libro, yo empecé a hablar con la médica, era una mujer, y decirle, ¿cuál es el público de este libro? ¿Para qué? Para la decisión del tiraje.
Yo tenía que decidir cuántos iba a tirar. No podía tirar 1000, 500 o 300 o 100 sin saber un poco la orientación. Y me dijo, pues te voy a decir, Nicolás, especialistas en Usher en Colombia hay muy pocos. Es más, estos chicos tienen una incidencia muy bajita dentro de las enfermedades huérfanas. Lo que quiere decir que yo calculo que en Colombia con enfermedad de Usher no hay más de 50 o 60 pacientes. Cuando yo oí esto dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con el tiraje de este libro y a quién le interesa? Y ha sido muy bonito porque me decidí por sacar 300 libros con esta reflexión. Y es que pensé que de algún modo había médicos en Colombia que recibían chicos en este grado, pero médicos generalistas. Y que cuando el médico generalista iba a mirar en internet por qué esta persona estaba teniendo estos síntomas, se iba a encontrar con un libro y podía comprarlo de manera digital o de manera física, pero por un correo. Y no me importa, señor rector, si yo vendo 30 libros en el primer año. No me importa. Primera gran característica de la edición universitaria es una edición subsidiada. Y todo aquel en un gobierno universitario que le pida al editor sostenimiento está haciendo destruir el engranaje universitario. Porque al yo tener un libro con una tremenda responsabilidad social, como era este libro de la enfermedad de Usher, sacarlo, imprimirlo y saber que no voy a vender casi ningún ejemplar en mucho tiempo, pero que cuando vendo uno, hay un médico en Villavicencio que está leyendo una literatura porque tiene un chico que no entiende, no tomó alcohol, adulterado y perdió la vista. No fue golpeado para pensar que tuvo una afectación, no, simplemente fue perdiendo lentamente por un gen que se instala, un gen recesivo de una enfermedad huérfana. Esto es súper poderoso para ustedes y aplica en todos los casos, digamos, en la explicación de por qué somos marginales. A mí me da mucha risa pensar, comparar, cuando los editores comerciales comparan, cuando hacemos coediciones con los comerciales, que a veces nos pasa, las expectativas que tienen ellos de venta y las expectativas que tenemos nosotros. Nosotros somos realmente felices cuando vendemos más de 1000 libros. Esos son los grandes bestsellers de la edición universitaria. Todos tenemos, los Andes, la Nacional, todos tenemos 2 o 3 libros que al año llegan a 500, 600, 700. La mayoría son de 300. La mayoría de veces vendemos 200 ejemplares. Muchos de nuestros tirajes son de 100 ejemplares. Porque yo necesito conectar con un público muy especializado que no necesariamente es público ya viejo o digamos con una que está por retirarse, o no, ni mucho menos. Yo puedo sacar un libro, como he sacado varios, sobre arquitectura patrimonial en Pamplona, Santander. Es específicamente el libro que yo saqué, que me costó muchísimo, me costó casi 40 millones, sobre las construcciones religiosas en Pamplona, en el Pamplona patrimonial colonial de Santander. Y hacer un cálculo de tiraje. ¿Cuántas personas al año ingresan a la arquitectura patrimonial en un eje de interés? No hay más de 4 o 5. Es decir, en la ciudad de Manizales hay un estudiante, de muchos estudiantes de arquitectura, que está interesado en temas de patrimonio y en temas de arquitectura, y que probablemente compre el libro sin saber si realmente le interesa o no Pamplona, pero que lo quiere tener porque cree que los estudios patrimoniales de arquitectura serán su nicho. Y ese es el corresponsal que a mí me sirve. Ese es el corresponsal que me sirve. Claro, ustedes me preguntarán, pero Nicolás, ¿eso significa que siempre somos marginales? No. No, y hemos tenido, evidentemente la edición universitaria tiene unos pequeños bestsellers que nos gustan mucho, que son los libros, estoy sin guión, ¿no, María Elvira? Párame cuando quieras. ¿Vale? Los manuales universitarios, porque los manuales evidentemente se venden mucho y todo el tiempo. Entonces los manuales son nuestra punta del pastel. El pastel, acuérdense que la edición en el mundo entero es un pastel de matrimonio. Primer piso es el pastel, el piso grande del pastel,
que son los digamos, los bestsellers, pero vendidos a 2.000, 3.000, 4.000 ejemplares, que son los que ustedes todo el tiempo, digamos, tienen acceso a una librería. Y el pastel va subiendo y los bestsellers se van haciendo mejores. Pues la edición universitaria tiene a los manuales arriba, porque los manuales se venden muchas veces y el esfuerzo de reeditar es relativamente bajo. Entonces, gracias a los manuales tenemos una entrada un poquito más consistente en ingresos, pero la mayoría de nuestros libros son libros con estas características. Me detengo ahí un Sí. segundo. Los manuales como la característica que te permite vender y vender, porque además es una venta asegurada, pero ahí es una venta por necesidad. O sea, es un consumo de un lector que quiere estar actualizado o que lo necesita para su desarrollo profesional, para su formación, para aplicar ciertas cosas en campo. Y hay una relación con el libro y con lo que está ahí de necesidad. Pero ustedes también tienen unos libros que se han vendido mucho y que no son libros que se venden por necesidad. Y me encantaría que habláramos del ejemplo de un libro que además después se empezó a publicar en Random House Mondadori, que es una historia concisa de Colombia. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Porque ahí vamos. Ahí vamos en una pequeña, porque yo no vengo a contarles acá historias felices siempre. Yo vengo a contarles historias tristes también, porque Colombia está llena de historias tristes. Hace unos 8 años o 9, no recuerdo exactamente la fecha, 2 profesores universitarios empezaron a decirme: estamos preocupados de que los textos siempre sean para especialistas y queremos hacer una historia más generalista. Quitémosle ese privilegio solamente a Jorge Orlando Melo y a algunos historiadores que habían trabajado textos generalistas para públicos masivos. Esa, digamos, orientación tenía como precisión que de algún modo durante mucho tiempo los historiadores trabajaban textos generalistas solo cuando tenían encargos de editoriales grandes como Planeta o Random House, o solo cuando se animaban por mutuo propio. Estos 2 profesores, Michael La Rosa, que trabaja en los Estados Unidos, en Miami, y Germán Mejía, que era profesor de la Universidad Javeriana, me trajeron ese manuscrito y a mí me encantó. Me morí porque dije: por fin un texto que puede, digamos, estar dirigido a personas de mejor, digamos, de mejor extensión en el círculo de la palabra, es decir, como a públicos distintos a los clásicos universitarios. Esto lo puede leer una holandesa que se acaba de casar con un colombiano y acaba de llegar a El Dorado y quiere saber un poco más de Colombia. Esto lo puede leer un señor que acaba de jubilarse, ingeniero, pero quiere saber un poco más de historia. Esto lo puede leer un estudiante de historia básico que quiere saber cómo se concibe la historia desde el siglo XIX al XX en Colombia. Hicimos el trabajo, sacamos el libro, duramos mucho tiempo. El libro había sido escrito en inglés para públicos en los Estados Unidos, lo tradujimos, hicimos este precioso libro de Historia Concisa de Colombia, fue un éxito, empezamos a sacar primera edición, segunda edición, tercera, y a un momento dado, porque esta es una gran tragedia de la edición universitaria, la universidad o las universidades empezaron a decir que no tenían ya dinero para reimprimirlos, sino que había que sacar otros libros. Segunda gran característica de la edición universitaria. Para nosotros, editores universitarios, es mucho más importante seguir sacando libros nuevos que hacer que un libro tenga todavía una vida en la industria editorial. Ustedes van a decir: pero esto es un sinsentido, pero es el sinsentido de todos los días. Es decir, yo como editor universitario tengo tal cantidad de manuscritos sin publicar que no me puedo dar el lujo de reimprimir un montón que tuvieron éxito, sino que tengo que seguir con mi consecución de nuevos manuscritos y de publicación. Y dejar que, de algún modo, la edición electrónica colme esos nuevos lectores que tiene la edición. Este es el caso de Historia Concisa. ¿Y qué pasó? Cuando un libro se vuelve exitoso, los profesores empiezan a impacientar y los profesores establecieron un nexo con una editorial de prestigio.
Y esa editorial de prestigio me dijo, Nicolás, gracias, aquí está la editorial, mírenla. Nosotros vamos a reeditar. Mejor la página web de la Javeriana. Mira, aquí se ve bien esto. Aquí te vamos a coger el ejemplar. A nosotros sí nos interesa seguir haciendo reimpresiones ilimitadas. Tú ya hiciste el esfuerzo de traducir el libro, tú ya hiciste el esfuerzo de editarlo, tú ya peleaste con los autores, tú hiciste la corrección, todo eso. Nosotros cogemos las mieles más interesantes y reimprimimos el libro forever y siempre lo tendremos en nuestro fondo. Y yo perdí el libro. Y les voy a decir una cosa. Todos los libros que han sido muy exitosos en mi fondo, los he perdido. Todos. Porque yo tengo una responsabilidad con los autores. Yo no los puedo encarcelar en una sesión de derechos exclusiva en la cual ellos se sienten frustrados porque no pueden seguir reeditando su libro. Por ejemplo, me pasa mucho con un autor de primer nivel para la Javeriana, que es Santiago Castro. Santiago Castro fue editado en todos sus inicios por la editorial Javeriana, y la editorial Javeriana puso, digamos, el gasto esencial de la reedición de Santiago. Pero, cuando Santiago se volvió súper popular, Santiago me abandonó. Y ustedes me van a decir, esa es la historia de la edición mundial. Sí, evidentemente, los autores de gran línea, novelistas, hubieran comenzado con las editoriales grandes, no hubieran surgido. Comenzaron con talleres editoriales pequeños y independientes. Y lo fundamental es que cuando Paul Auster se volvió famoso, Paul Auster abandonó sus editoriales de nicho, que eran editoriales pequeñas en Nueva York, y se casó con Random House Mondadori. Y eso es lo que siempre sucede. No estás haciendo nada que no sea típico de la historia de la edición. Y eso es lo que me sucedió con todos estos libros de Santiago Castro. Santiago se vuelve famoso, me lo encuentro en el campus, me saluda menos, se esconde en los cócteles, y un día me dice, Nicolás, yo estoy muy agradecido con la editorial Javeriana porque gracias a ella yo me hice conocer, pero tú ya no eres mi liga fundamental porque tú no tienes capacidad de reimpresión, porque tú tienes unos tentáculos de comerciales mucho más bajitos, porque tú no tienes 14 o 15 jefes de mercadeo. Y esa es una condición fundamental del editor universitario. El editor universitario cría a unos niños, les pone ropita, los enseña a saludar, comen bien, y a los 6 o 7 meses, que los niños son ya niños que hablan, que tienen, digamos, nociones de urbanismo y de historia y de todo, esos niños se van a otros colegios de mejor calidad, entre comillas. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, y me ha pasado con muchos libros, pero también, si tú, María Elvira, me lo permites, tengo la anécdota contraria y que refuerza un poco el estereotipo. Dale, pero déjame, quiero decir unas cosas antes y nos vamos para la anécdota contraria. Hice el ejercicio de investigar, ok, ellos se quedaron con este libro, Historia Concisa de Colombia. Ok, si yo soy editora de debate, lo lógico sería como, bueno, amigo Germán, ¿por qué no hacemos otro libro, no? A ver, ¿no? Por acá hay algo interesante. Y googleé, ¿saben cuántos libros más ha sacado Germán Mejía Pavoni en Random House? 0. 0. Y sigue siendo un autor de la Universidad Javeriana. O sea, no hay una apuesta por autor, no hay una apuesta por temática relacionada con las formas narrativas de este autor, y es un golpe comercial. O sea, inmediatamente. Está bien, está mal, no sé, pero cuando hablamos de cómo circula el libro y cómo hay un trato más equitativo entre todas las figuras del ecosistema, pues acá no hay un trato con el autor de ninguna manera. Eso es evidente, digamos, solo con hacer el ejercicio de googlearlo. Muy bueno que lo digas, muy bueno y muy precisa anotación sobre el futuro de sus autores en ediciones mayoritarias. Bueno, ahora vámonos con la anécdota contraria y después bueno. quieres hago unas pausas porque quiero comentarles algunas cosas de todo lo que has dicho. No, cuando quieras hacer la pausa la hacemos. Dale, no, dale y ya retomo. Bueno,
pues no sé si los estoy aburriendo con todo esto, pero hay una anécdota contraria. Es esta. Es un libro que bueno, Elvira también iba a mostrar como uno de los libros que íbamos a mostrar, que tiene que ver con Carlos Vives. Se llama Travesías por la Tierra del Olvido. Este libro es muy bonito porque y en clase con mis estudiantes siempre me permite hacer muchos trabajos. Este es un manuscrito que escriben estos 3 profesores. Son profesores que han trabajado temas patrimoniales de música y tienen este manuscrito, y un día me los encuentro en el campus y me dicen que tienen ese manuscrito. Y yo me emociono mucho. ¿Por qué? Pues porque yo ando cargando un montón de proyectos muy de nicho, y aquí encuentro un proyecto que puede hablarle a una nación como habla la edición universitaria de manera más mayoritaria. Y lo primero que me dicen ellos, oigan bien esto, es, no, Nicolás, el libro no es para ti, el libro es para Intermedio Editores. O sea, la editorial del tiempo, ¿no? Ya tenemos un contacto, es un contacto muy bueno, y tenemos cita en 2 semanas, y lo sentimos. ¿Te entusiasmaste? Pues lo siento. Este no es un libro para ti porque queremos ligas mayoritarias. Pues yo me enojé mucho, pues no se los dije, yo estaba en un cóctel, me puse rojo, me fui a llorar al baño. ¿Te fuiste al baño? Volví y no dije nada, y les deseé buena suerte y me fui. A las 3 semanas o 4, vuelven a mi oficina y me dicen que Intermedio los ha tratado muy mal y les ha pedido que esas 400 páginas reduzcan el 33%. Yo dije, esa es la edición comercial, queridos. No se puede editar tantas páginas. No lo vamos a hacer, Nicolás, es un irrespeto. Pero te venimos a decir que no vamos a darte el libro todavía porque tenemos cita en Random House Mondadori. Ay, no, pero qué descaro, Nicolás. O sea, no, eso es como... Yo dije, ¿y con quién van a hablar en Random? Con tal y Pascual. Y yo dije, fantástico, son grandes editores, les va a ir muy bien. Bueno, les deseo mucha suerte, nos vemos en unos meses, ojalá les vaya bien con el libro. Como a los 3 meses me los vuelvo a encontrar en el campus. ¿Cómo les fue con Random House? Mal, Nicolás. Quieren que nosotros editemos el libro y lo volvamos un libro de 120 páginas. Esa es Random House Mondadori, no pueden hacer nada. No, pero súper mal, no entendió nada ese editor, no voy a decir el nombre porque pronto es conocido. No, pésimo servicio y no nos interesa. Pero vamos a hacer una tercera opción con Planeta. Nicolás, un segundo, eso es como que haya 2 personas que se gustan, se coquetean, pero una le dice a la otra, me gustas, pero no tanto como otros que están en la fiesta. Entonces, espérate, yo voy coqueteo, y si me va mal, vuelvo, ¿no? O sea, qué maltrato, y uno ahí llorando. No, era terrible. Y yo les dije, buena suerte en Planeta, y Planeta ni siquiera les contestó. O sea, le mandaron el manuscrito y a los 4 meses ya estaban perdiendo bastante tiempo. Entonces, fíjense, ellos vuelven a la editorial universitaria, a la Javeriana, y me dicen, Nicolás, lo sentimos mucho, queremos pedirte perdón, aquí está el manuscrito, pero queremos editarlo tal como está, y gracias por esto. Entonces yo, muy bien, yo ya un poquito más creído, ¿no? Yo claro. Más, no los puedo atender en este momento, pero los atiendo el viernes de la otra semana. Es que tengo muchas cosas que hacer, ¿no, chicos? Entonces, bueno, sí, por favor, atiéndenos. Bueno, y el viernes les cancelé, les volví a pasar al lunes. Yo quería hacerlos sufrir, la verdad. Es cierto, yo tengo un poquito, todo editor tiene un poquito de sádico. El lunes vinieron, entregaron el manuscrito y yo tenía una gran suerte. Yo tenía una gran editora, de música que es Ana Cecilia Calle. Y Ana Cecilia Calle recibió el manuscrito y me dijo, lo leyó, me dijo, está bien, pero vamos a hacerle reformas a este texto. No vamos a tenerlo como lo entregaron, porque esa es otra tercera característica de la edición universitaria. La edición universitaria suele ser más bien poco exigente con la configuración del texto.
Es decir, no tenemos tantos editores de contenido que trabajen en la monumentalidad de la obra, sino que simplemente hacemos más correcciones y un poco más de mirada estructural, pero no demoliendo el edificio. Pero con este libro, Ana Cecilia dijo, voy a cambiarles unos capítulos, voy a moverles el libro, voy a hacerles que escriban un nuevo prólogo. Ese prólogo es una mamera. Nadie va a entrar a ese texto con ese prólogo. Y además las conclusiones, Nicolás, no te imaginas las conclusiones. Parecen escritas por niños. Que vuelvan a escribir eso. Es decir, los puso a trabajar. Ellos a regañadientes, pero ya no tenían editorial. Les tocaba obedecer. Obedecer. Y obedecieron. Y fíjense cómo son las cosas. El libro cambió casi en un 40%. Hicimos el libro. El libro tuvo mucho éxito para el estándar de la editorial Javeriana. Vendimos muchos. Pero lo muy interesante es que los autores presentaron el libro a los premios Ángel Escobar. Con el libro, no con el manuscrito. Uno puede presentarse al Ángel Escobar con un anillado, que es el manuscrito burdo, o con el libro finalizado. Yo me he ganado muchos premios Ángel Escobar, pero este lo presentaron como libro. Y ganaron. Ganaron. Y yo les decía en el cóctel del Ángel Escobar, y se ganaron 30 millones de pesos, porque ese es el premio. Para ellos, no para la editorial, para ellos. Y yo les decía en el cóctel, si ustedes hubieran editado el libro como lo tenían, con Intermedio, con Random House o con Planeta, ¿hubieran ganado este premio? Y me dijeron, no, no lo hubiéramos ganado. Gracias a Ana Cecilia Calle, ganamos este premio, porque ella reestructuró la investigación, porque ella hizo mucho más fluido el libro, porque ella tuvo la capacidad de entender que el libro tenía unos problemas estructurales. Y eso es una recompensa, y por eso digo que es el caso contrario. Las expectativas sobre que un libro se vuelva no ficción de la manera más tradicional fueron superadas por una editorial universitaria que le apostó a autores de nicho y que dijo vamos a trabajar y vamos a trabajar juntos y vamos a tener un proyecto que nos haga sentir orgullosos. Y lo muy bonito de este libro es que, claro, fue mi libro más vendido en toda la historia de mi sello. Toda. Yo no he vendido 1.500 libros, digamos, aparte de manuales de odontología que se venden cada año, pero aparte de esos, este es el libro que más he vendido. Y este libro fue muy satisfactorio también poderlo conectar con una historia nacional y poder tener una página entera en el tiempo. Nunca, muy rara vez la edición universitaria tiene páginas enteras. Una al año, 2 al año. Los periódicos nos tratan muy mal. Digamos, ya hay otras fórmulas, y ustedes lo saben, el Internet es mucho más efectivo para pasar la memoria de un libro, pero la prensa también nos muestra los indicadores de interés. Y este libro tuvo página entera. Otra cosa que tuvo este libro, Carlos Vives lo leyó y me dijo, wow, es un gran libro. ¿Qué podemos hacer? Y yo le dije, pues hagamos un evento en Cali. Fue horrible, horrible, horrible. Yo llevé 400 ejemplares, no, en todo, hubo problemas de aforo. El rector de Cali me llamó y me dijo, ¿cómo organizaste esto tan mal? Porque yo no pensé nunca que había 300 personas en un auditorio para un libro académico. Claro, y Carlos Vives no iba a cantar, eso lo sabía la gente, pero iba a hablar del libro. Y estas cosas son bonitas porque, claro, es una historia de éxito. Pero al lado de esas, pues hay historias de fracasos como la otra que mostramos. No de fracasos, sino más bien de otro tipo de cosas. Voy a parar ahí un segundo. Sí, vamos a hablar también de la Humboldtiana neogranadina. No todavía, pero está dentro de nuestra lista, amigos de Sin Esfuerzo. Y quería, Nicolás, primero hacer una pregunta muy concreta y después pasar a los temas que he ido percibiendo, que me parece importante irlos aterrizando. No nos has dicho de qué se trata este libro de Travesía por la Tierra del Olvido, y me parece que es bonito para quienes no conocen el proyecto. Sí, ellos rastrean un poco la arqueología de la creación de Carlos Vives en relación a las músicas tradicionales colombianas y hacen un estudio casi etnográfico sobre la manera como se compuso y cómo se trabajó en esa orientación de hacer comercial lo que hace parte del patrimonio musical colombiano. Esa es la orientación del libro, y son musicólogos de mucha, mucha experiencia. Después hicimos más libros con ellos. Ellos son autores de gran calado, pero fíjate cómo son las cosas. En los últimos años han publicado con otras editoriales porque se volvieron más importantes.
Pero bueno, no me importa. Bueno, ahora le contesto rápido a Hernán de Lerner. Vamos a hablar también de coediciones, seguramente ya lo hablaremos en la Humboldtiana. Has dicho cosas muy importantes, Nicolás, que quiero que lo aclaremos porque es ahí donde empezamos a sacar de tu maleta elementos que nos van a permitir seguir estructurando, que es esto de la no ficción. Entonces, tú hablas de textos generalistas que se asocian a los imaginarios de las editoriales más comerciales. Y hablaste del trabajo de Ana Cecilia, que era una de las editoras de la universidad en ese momento, en la configuración del texto y en el trabajo que hizo. Nos dijiste, hacer un trabajo, o lo que yo entendí, es hacer un trabajo editorial, no es disminuir en un 40% el largo del libro. Se trata de pensarse la forma, de cómo están construidos los prólogos, de la estructura. Entonces, hablemos de las formas, que me parece muy importante que empecemos a hablar. La relación de forma, construcción de texto y comercial, y cómo se da esa construcción del texto con un grupo de escritores que son los universitarios, que de pronto no tienen, digamos, esa cercanía o sensibilidad en las formas narrativas más literarias. Claro, un poco el problema, digamos, central es que al abordar manuscritos del mundo de la investigación y de la docencia, el editor universitario se ve confrontado a un problema estructural que es su falta de conocimiento en los contenidos disciplinares frente al problema de la edición. Y una característica que quiero contarles muy, muy honesta de la edición latinoamericana es que la edición latinoamericana no tiene editores de contenido. La edición norteamericana universitaria sí tiene. Me van a preguntar, ¿pero qué significa eso? Nicolás, explica. Sí, ahí va yo, ahí, exacto. Yo voy a explicar con una anécdota. Yo saqué un libro sobre la geografía, sobre la mirada geográfica del territorio de una mujer que se llama Astrid Ulloa. Lo hice cuando yo era editor de Licano, hace muchos años. Y me pasó una cosa muy divertida. Y es que Astrid me entregó un manuscrito y me dijo, Nicolás, te tengo una noticia. En una universidad de Los Ángeles, una de estas press, ha sido aprobado el libro también para edición en inglés. Yo dije, qué interesante. Es decir, que en la fecha cero arrancaban 2 procesos de edición de un mismo manuscrito. ¿No? Arrancamos. La manera como editó el libro en Los Ángeles Press era distinta, porque ahí llegó un editor de contenido, y el editor de contenido era geógrafo, y el geógrafo le dijo, mamita, a trabajar. Aquí yo veo problemas en su libro graves. No menciona 3 teóricos de la geografía muy importantes. El capítulo 3 es pobre, necesito que lo trabajes. El capítulo 6 tiene imprecisiones muy grandes bibliográficas y tus conclusiones son una mierda. Astrid Ulloa llegó llorando a mi oficina. Obvio. Y me preguntó, ¿y tú qué ves en el libro? Yo dije, ¡ah! Yo veo un gran libro. Yo no vi eso. Sí, yo te iba a decir que tienes problemas en la bibliografía, yo te iba a decir que no me gustaban las conclusiones, pero lo que vio tu editor, yo no lo vi. ¿Y cuál era la diferencia fundamental? Yo era politólogo y el otro era geógrafo. Eso marcaba el rumbo de la historia de la edición del libro. Eso marcaba el itinerario. Si yo hubiera tenido las nociones conceptuales y disciplinares y de contenido para trabajar el texto de Astrid, probablemente hubiera llegado a conclusiones muy parecidas que el editor norteamericano. No las tenía. Yo iba a pasar el texto por un corrector de estilo, y el de corrector iba a encontrar muchas cosas, pero de estilo. Esa es una potencia del editor de contenido que no tiene la edición latinoamericana, o la tiene en muy pocos casos. Algunas editoriales brasileñas, una que otra argentina y una que otra mexicana. De resto, no somos editores de contenido, con excepciones. Ese libro que salió en los Estados Unidos, ¿qué hice yo? Yo dije, voy a esperar que el editor gringo termine. Okay. Y lo que hice fue adaptar las correcciones del editor gringo a la edición colombiana. Y de tal manera que los libros sí se aproximaron mucho. Pero le agradecí mucho a la editorial de los Estados Unidos
haber hecho ese trabajo tan potente de edición que yo no habría hecho. Pero Nicolás, ahí no entra el comité editorial o la revisión de pares en los casos pues, nacionales y latinoamericanos. Muy rápida, gracias, María Elvira, muy rápidamente. Acuérdense que todo texto universitario pasa por un comité editorial y por unos pares académicos que generalmente son 2 y son externos a la institución. Esos pares hacen algunas orientaciones de disciplinares, es verdad, pero no siempre son tan precisas como las que puede hacer un editor de contenido. Y eso es lo muy bonito. Yo ahorita estoy editando con Mario Jurdisch un texto sobre la presencia de los nazis en Colombia, un texto de una tesis doctoral, y Mario transformó el libro. ¿Por qué? Porque a Mario le interesa la cuestión nazi en Colombia. Y le dio a la autora tantos insumos que la autora me dijo, gracias por ese editor. Gracias, porque ese editor sí conocía la cuestión nazi en Colombia. Si yo le hubiera dado ese libro a otro de mis editores, que son todos muy profesionales, pero que no hubieran tenido un interés grande en el texto, pues el texto no hubiera tenido la potencia de edición que tiene ahora el texto, ¿no? Y quiero devolverme un poquito, Nicolás, al ejemplo de Historia Concisa de Colombia. En tu anécdota llegan estos 2 profesores y te dicen, mire, nos cansamos de hacer libros solo para nichos y queremos hacer algo más grande, hicimos este texto. Los autores eran conscientes que las formas en las que estaban escritos ese libro de Historia Concisa era distinto. ¿Cuáles son esas características de escritura que hacen que el libro pueda saltar de la Universidad Javeriana a Random House? Desde la concepción del académico que escribe para públicos generalistas es que le baja mucho, digamos, en términos de la profundidad, hace un texto mucho más democrático, logra concebir las explicaciones de manera más estándar, tiene la potencia, es como los libros de Jorge Orlando Melo, qué cosa tan impresionante. El último libro que ya pues, todos acá lo conocen, Felipe lo conocerá, pues ha vendido 60.000 ejemplares de su historia reciente, se me olvidó el título. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Se me olvidó. Y ese libro, si uno lo lee, dice, pucha, qué capacidad tiene Jorge Orlando para sin hacer un marco de citación tan grande, poder construir un libro tan generalista y tan que imbrica tanto a los colombianos. Yo creo que eso es una potencia, tienes toda la razón, pero tiene que ver con la intencionalidad desde el comienzo. Ok. Eso no le resta valor a mis libros de nicho. Yo siempre he defendido Colombia una historia mínima. Gracias, Felipe. Exacto, Hernán. Ese libro, ustedes lo saben, es un libro de gran potencia. Yo hubiera querido tener ese libro, pero yo no hubiera podido sacar 60.000 ejemplares nunca. No te hubieran dado el presupuesto ni te hubieran permitido reimprimirlo. María Elvira, ¿puedo contar otra anécdota? Dale. Y yo miro a ver cómo organizo nuestro deber. Dale. Lo siento. Miren, tengo otra anécdota que muestra el caso contrario, porque me gusta como mostrar el caso contrario. Este es un libro, no voy a decir la autora porque me meto en problemas. Este es un libro académico que me entrega la autora sobre un problema de orden colonial, sobre una cuestión de tierras coloniales. La autora me lo entrega y el libro está muy mal escrito, muy mal escrito. Es una tesis doctoral, tiene 500 páginas, y cuando yo era editor del ICANN, yo tenía unos correctores que yo llamaba correctores termitas. Que iban mirando los datos. Especializados que deconstruyen y vuelven a escribir el texto. Esos correctores yo casi nunca los utilizo, porque son muy costosos. Y son correctores este es un corrector genial que se llama Víctor. No voy a dar el apellido para que no sigan, no me googleen todo y encuentren el libro. Pero Víctor me dijo, pucha, qué mal escrito está esto. Y yo le dije, sí, Víctor, ¿se le mide o no se le mide? Yo le doy una plata. Y Víctor dijo, sí, hágale, pásemelo. Pero eso sí, no quiero problemas con la autora, porque yo voy a volver a escribir esto de una manera muy consistente. Ella está preparada y yo le dije a la persona, a esta profesora de la Universidad de los Andes, ya dije demasiado, le dije, ¿te aceptas? No soy tan feliz. No voy a caer en tu trampa. Sí, no voy a decir sí o no. ¿Aceptas este desafío? Porque si no tengo el consentimiento de la autora, no es mejor no empezar con un corrector termita. Ella, ¿qué me dijo? Me dijo,
Sí, acepto. Yo soy consciente que hay problemas en la escritura. Yo soy una gran investigadora, pero tengo problemas en la escritura. Eso no es un delito, ¿no? Para nada. Víctor deconstruyó el texto, se demoró 5 meses. Uy, no. Me volvió a entregar el libro, la autora lo aprobó, terminamos el libro y el libro se ganó el premio, no voy a decir el nombre del premio, pero el premio al mejor libro de historia colonial de América Latina. Oigan eso. ¿Y Víctor es un fantasma o no? Él no sale ahí en la... Este libro se ganó ese premio y esta profesora no podía de la dicha. Esa profesora fue a recibir el premio. Cuando volvió, el libro ya estaba listo, yo lo saqué, lo imprimí, todo eso, lo diagramé. El rector de la Universidad de los Andes le hizo un homenaje a la autora. No. Hicimos el homenaje y yo invité a Víctor al homenaje. Víctor estaba agazapado en el cóctel y la autora no le agradeció a Víctor delante del rector de los Andes y yo me angustié mucho. Y yo en el cóctel fui a donde Víctor, no me interesaba hablar ya con ella. Y le dije, Víctor, ¿cómo estás? Quiero pedirle disculpas porque pasó esto. Y Víctor me dijo, no hay ningún problema. Yo sé dónde estoy, yo sé qué voy a hacer en mi vida y yo sé que este es mi rol. Y yo no tengo nada que hacer sino agradecerle a ella por darme esta oportunidad. Y yo casi me pongo a llorar porque yo decía, es lo más injusto. Si Víctor no hubiera trabajado como trabajó el libro, este libro no hubiera ganado ese premio, porque ese libro tenía problemas muy fundamentales de escritura, no de estructura. Ya no estoy en el caso de la estructura de contenidos, estoy en el caso de la escritura. Y sin esa labor tan impresionante, el libro no hubiera ganado el premio que ganó. Y para ella fue muy importante. Ella, claro, lo saludó en el cóctel. Eso no, ella no era una mala persona, para nada. Pero yo, de autor, claro, yo soy editor, yo hubiera dicho, quiero agradecer particularmente a una persona que me ayudó a, ¿no? Y le hubiera dado el nombre, porque ahí estaba el rector de los Andes. Ahí había una concurrencia, había un público académico. Y es decirle al público académico, con editores también logramos muy buenos resultados y empresas notables y loables. Y esto es un poco la tragedia de la edición en el mundo entero, que los editores son fantasmas, cuando han hecho cosas increíbles. No en todos los casos, no en todos los libros. A veces hay editores que han arruinado libros, pero este era un caso muy bello de edición universitaria que siempre cuento en mis clases. Y el editor Termita es un editor muy desconocido, que ha hecho un trabajo monumental. Ustedes no saben lo difícil que es editar reescribiendo, porque corregir es una cosa, pero editar reescribiendo es una de las cosas más difíciles que hay. Ojo, y además conservar todo, la intencionalidad del texto, la rigurosidad, respetar todo lo que ya dijimos que hace que la edición universitaria pues tenga la calidad que tiene, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Me acordaste de otro ejemplo de conversaciones que he tenido con una de tus autoras, que es Mariluz Vallejo Mejía. Mariluz defiende el periodismo y el rol del periodista como ese casi, pues no tal cual el Termita, pero sí como el periodismo como una conexión entre lo que se produce dentro de la investigación, el periodismo científico, y la manera en cómo se divulga el contenido. Y ella tiene un libro que a mí me parece precioso y todo el tiempo hablo de él porque admiro muchísimo este libro, es Una historia todavía verde, que es un libro reciente que ustedes publicaron precisamente sobre el rol del periodismo y el movimiento ambientalista en Colombia o las luchas ambientales en Colombia. Sí, este es un pequeño reader, digo pequeño porque no es tan extenso, es un pequeño reader sobre la cuestión del periodismo ambiental que hizo Mariluz. Mariluz es una profesora que desafortunadamente se jubiló y la perdimos, se jubiló el año pasado, pero es una gran autora y construyó este texto que nos pareció increíble porque además yo desconocía todas los intríngulis de un periodismo ambiental, el rol de alternativa, el rol de este sacerdote que fue el primero. Y fue una apuesta muy bonita, hicimos una portada increíble, un poco trabajando la idea de que el texto tenía que, y fue un libro muy, muy bien recibido y con ventas superiores a 300, que para nosotros es como el estado alto de los libros vendidos.
Listo. Y quisiera, además, Mariluz ha sido profesora de muchísimas de las personas que hoy hacemos parte del mundo editorial y creo que los que estén animados a leer sus libros es una autora literal de la Universidad de la Javeriana y tiene muchísimos libros. Ahora, Nicolás, vámonos con esos proyectos monumentales que solo las universidades pueden costear, pero cuando te das cuenta que, uy, tuve una idea muy buena, pero solo no voy a poder, ¿no? Y ya han hablado del caso de la Humboldtiana Nuevo Granadina y hablar de cómo fue este proyecto y el proceso de las coediciones, ¿no? Un proyecto monumental, grande, es el proyecto más costoso que ha sacado las editoriales universitarias en los últimos 5 años, privadas. Públicas han sacado cosas grandes, pero esta no. Fue una gran empresa, muy difícil porque era la obra de, digamos, no solo de un gran personaje como es Humboldt, sino también de un profesor universitario que era Alberto Gómez, que venía trabajando hace 10 años Humboldt, y que tenía básicamente una gran cantidad de tomos sobre la obra, pero de manera muy, muy juiciosa, construidos con mucha rigurosidad, y el proyecto se planteó como un proyecto, megaproyecto, en una época en que las universidades eran más ricas que ahora, y no dudaron en apostarle a la idea de que si nosotros no nos uníamos con un grupo colegiado de universidades, no podríamos sacar este proyecto. Y este proyecto es muy bonito porque, entre otras, tiene los pecados de la edición universitaria. Y el primer pecado fue que, me da hasta pena decirlo, pero les voy a contar, esto no sale de acá, ¿no? Esto lo vamos a publicar, Nicolás, tú sabes que sí va a salir. La primera gran equivocación de este proyecto fue el precio de venta al público. Como no éramos unos editores de experiencia, calculamos un precio que pudiera ser accesible para el público sin determinar que el precio de venta al público también es un gran retenedor de libros en el mercado. Es decir, los precios no solo funcionan para recuperar el dinero, que sabíamos que no lo íbamos a recuperar, sino también para determinar que no vaya tan rápido y que el libro mantenga una vida en el catálogo editorial de las universidades. Y nos dio por darle un precio, pero loco. O sea, y esta decisión no fue mía, fue una decisión entre Julio Paredes, gran editor, fallecido hace un rato, Juan Felipe Córdoba, probablemente uno de los mejores editores universitarios de Colombia, y el editor del externado, el editor del, mejor dicho, éramos un montón de cabezas pensando las cosas menos esto. Y cometimos ese error con un tiraje relativamente bajo y el libro desapareció 3 meses después. Es decir, que en ese sentido, aunque fue un éxito, para nosotros fue un relativo fracaso, digamos, en el sentido de que el libro se fue muy rápido del mercado. Y eso hace que muchas bibliotecas que tenían interés en el libro no pudieron conseguirlo. Fue una catástrofe. Y reimprimir no era una opción para las universidades. No era una opción. Buscamos que Planeta lo reimprimiera y nos dijeron que no. Buscamos que el Ministerio de Cultura lo reimprimiera y también nos dijo que no. Entonces, fue un libro relativamente efímero para un proyecto de casi 4 años, 6 editores comandados por John Mesa, casi 350 millones de pesos, más o menos, y uno de los libros más importantes que ha sacado la industria editorial universitaria. Cuéntanos un poquito de qué se trata el libro. Vimos en la foto que son varios tomos. Los que lo tuvimos cerquita tocaba cargarlo con bolsa, llevarse una bolsa con el libro. Entonces, cuéntanos un poquito por qué el tamaño, por qué el diseño, todo. Porque recoge toda, digamos, una gran cantidad de escritos realizados por Humboldt que no habían sido publicados y que estaban inéditos. Recoge una documentación secundaria sobre Humboldt de mucha calidad, casi 22 especialistas sobre Humboldt, internacionales y nacionales, y recoge unos tomos de mapas absolutamente sublimes, trabajados por un gran taller de diseño que es Boga, y eso es básicamente, es una obra monumental, y estoy en otra, que es Caldasiana, pero no he conseguido el dinero, he conseguido solo el 15% del proyecto, 9 tomos también. O sea que aunque eres subsidiado también te toca, hola, claro, hola. Sí, no, y acá está muy difícil porque, pues para ustedes no es un secreto que la cuestión, digamos, de finanzas del grupo de universidades privadas grande, Externado, Rosario, Andes, Javeriana, no está ideal porque los estudiantes no están llegando tan masivamente como llegaban antes.
Bueno, Nicolás, antes de que empecemos a cerrar algunos temas, los que tengan preguntas pueden irlas haciendo también. No quiero desaprovechar la oportunidad para hablar de un tema contigo que es muy importante y es pensar si las revistas culturales o las revistas en general están realmente en vía de extinción. Se están acabando los espacios para columnas como las tuyas, se están acabando los espacios para textos largos tipo crónicas. Muchos de los periodistas que nombraste al principio de esta conversación se hicieron en este tipo de espacios como las revistas, fueron un lugar de formación, de aventura y sobre todo, y lo más importante, para recorrer Colombia, ¿no? Y para hablar sobre nuestro país. ¿Qué piensas sobre las revistas? Y me parece que es súper pertinente cuando estamos hablando de no ficción. Pues es un tema amplio, duro, fuerte. Yo tal vez me localizaría más en la tragedia que significa para Colombia haber perdido Arcadia. Porque, digamos, el Malpensante sigue en pie, subsidiado por Andrés Hoyos, la revista de la Universidad de Antioquia y algunos otros experimentos, pero en realidad nunca habíamos tenido tan pocas revistas culturales. Y Arcadia es para mí una tragedia en el sentido de que un grupo económico con muchos recursos y con bancos detrás toma una opción completamente superficial y decide tumbar un proyecto patrimonial extenso y de gran capacidad de involucramiento de una sociedad. Yo creo que yo no le perdonaré nunca al Grupo Gilinski esa decisión, y es una decisión que tumba también una escuela de periodismo cultural muy grande, de decenas y decenas de periodistas y decenas de personas que estaban interesadas en una escritura sobre lo cultural en Colombia y en ensayos. Si yo no he podido, yo escribía eventualmente en columnas digitales, pero he descubierto algo muy interesante, y es que a mí me gusta escribir en lo que veo impreso. ¿Así? ¿Por qué? Entonces he perdido la columna, la perdí, pero yo, bueno, yo no era tan importante, pero ahí había grandes firmas como Andrea Mejía, Mario Yurdich, Carolina Sanín, etcétera, firmas mucho más interesantes que la mía, pero que le daban potencia a la decisión intelectual de formar una revista cultural que problematiza también cosas de memoria, cosas de política fuerte, cosas, porque Arcadia no era solamente lo cultural, artes clásicas, Arcadia era todo eso. Y yo me enfoco mucho en Arcadia porque yo creo que es de las tragedias más grandes que tuvo Colombia con la pandemia. Sí, quería mencionarlo porque siempre me he preguntado cuál va a ser nuestro camino como agentes del sector de la circulación de las ideas. ¿Será el libro en formato corto, más divulgativo, el espacio que nos queda, la respuesta? Y quiero siempre traer esa duda porque así como fue una escuela de formación de periodistas, también es una escuela de formación para quienes leíamos esos textos, ¿no? Yo leía permanentemente Arcadia, me leía muchas de las crónicas que se publicaban también en las revistas culturales del tiempo, y ahí uno empieza a ir descubriendo los formatos de los que estamos discutiendo hoy, ¿no? Cómo se hace una entrevista, cómo se hace una intro bien hecha para acoger al lector, cómo se puede pensar un ensayo dentro de una propia revista, un ensayo divulgativo, las crónicas, bueno, cómo se crean las imágenes visuales en la crónica, todas estas cosas que no estoy tan segura si lo estamos haciendo en los espacios digitales y si estamos teniendo ese tipo de intercambios. Entonces, pues, lo dejo ahí para preocupación de No, sí, no lo sé. Es una buena pregunta. Bueno, Nicolás, entonces, hemos llegado al final de esta conversación. Quisiera igual traer algunos temas que son fundamentales, como siempre hago al final, que nos permiten ir respondiendo la promesa del inicio, ¿no? Porque la edición universitaria es la verdadera no ficción, y como Nicolás le dio la vuelta y empezamos, bueno, hay unos mitos, hay unos imaginarios, les voy a contar que hay unos que sí y hay unos que no. Entonces, importantísimo, la edición universitaria tiene un aparato que subsidia sus publicaciones y eso le permite hacer ciertas cosas. Primero, publicar temas súper especializados, pero no porque sí, sino porque son temas que necesita la sociedad. O sea que hay una responsabilidad social. Son libros con interés social. Eso a ustedes y a nosotros, siglo del hombre, siglo ahora, nos pone a jugar de una manera distinta en el mundo comercial.
así seamos, en nuestro caso, una empresa que pues, no es fundación ni subsidiada por nadie. Y es entender la importancia de un catálogo que tiene que estar en todo el país y cambiar la forma como se miden los números de los resultados comerciales de las universidades y entender que ese libro que tú nos contaste de enfermedades huérfanas, pues tiene que estar en todo el país. ¿Cómo no, no? Ahorita uno dice como, ay, no, ¿qué tal no mandarlo a Pasto porque ahí no se va a vender? No, pues tiene que estar ahí. Y eso habla de nuestra historia y de tu historia como editor de en estos últimos 30 años, y es entender que todos tenemos una responsabilidad a la hora de circular y divulgar el conocimiento. Y eso sí que nos hace diferentes de la edición comercial. Y en eso es claro, o es nuestra responsabilidad, pensarnos una distribución acorde a los intereses del editor y acorde a los intereses del lector también. Otra cosa importante que hablamos es, que me parece que es clave acá, es los derechos. ¿Cómo manejan los derechos las universidades? ¿Hasta qué punto decides darle vuelo al propio autor y decirle, no, yo sé que yo aquí no puedo más? Y reconocer que hay unas estructuras dentro de las universidades que te limitan, como las tiradas, las reimpresiones, en fin. Por un lado, es muy chévere porque puedes hacer proyectos como la Humboldtiana, ¿no? Sueños así, pero por el otro, también limita la larga vida. Pero también las universidades se preocupan por tener su catálogo vivo en formato digital, y eso también es muy bueno. No todas las editoriales del mundo comercial hacen lo mismo. He hecho ese ejercicio en el Comité de Editoriales Independientes y muy pocos se están preocupando en este momento por eso. Ya vendrán los dolores de cabeza cuando tengan muchos libros y quieran hacer que giren por todo el mundo sus libros. Y llamaste la atención sobre un tema, y es, nos hacen falta editores de contenido, ¿no? Yo también quería como traer ese tema que nunca lo había visto así y me parecía importante mencionarlo, pero también nos presentaste un tipo de lector, corrector, que son estos que casi que hacen como de escritor fantasma detrás, ¿no? Y hay que darles un reconocimiento a ellos de alguna forma, y nos encanta, o me encanta a mí, que hayas contado esta historia. Entonces, y para finalizar, diría que todos estos elementos están en una gran sombrilla, que es, primero, ¿cuál es el rol de la universidad en la sociedad? ¿Cómo vamos a hacer que estos contenidos circulen, pero que circulen con calidad, principalmente? Este es Nicolás, no sé si algo me quedó por fuera. Muchas gracias por todas las historias. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen, que yo les digo siempre a los invitados, agéndese a las 7:30, y si hay preguntas, pues toca quedarse. Hoy creo que gracias a ti, Nicolás, logramos entrar a un mundo que no conocíamos, y sobre todo con estas anécdotas nos das una imagen muy real de esas tensiones incluso que hay entre la edición universitaria y la edición comercial de la no ficción. Muchas gracias. Es porque uno le parece muy importante estos espacios. Hay poquitos. Gracias. Gracias de verdad a todos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Vayan alistando todas sus notas. Yo revisaré las mías porque el próximo jueves cerramos nuestro ciclo de no ficción.